Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a decir una chorrada. Una chorrada en términos económicos, yo sé que dice ya también muchas chorradas en términos políticos y de otra naturaleza, pero yo me encargo de la economía y en este caso ha dicho una chorrada sobre deuda pública. Es un bulo, ahora lo veremos, es que no podría ser directamente un bulo, pero desde luego es algo que no tiene sentido, es una manipulación, no sé si es que de verdad él se cree esas cosas, yo me imagino que no, que esto es mala fe, que esto es relato, esto es voy a contar algo para hacer daño al gobierno de Pedro Sánchez, al gobierno de coalición, porque si no, no se entiende cómo se pueden decir cosas tan incoherentes que encima te estás tirando piedras sobre tu tejado, pero desde luego que revelan ignorancia por su parte o por parte del asesor. Entonces vamos a utilizar esto como percha para desmontar lo que dice y al mismo tiempo dar una explicación más allá de cómo funciona la deuda pública y por qué no hay que demonizarla como hace Feijóo, ¿no? Entonces voy a poner aquí el vídeo, es bastante breve y vamos a comentarlo. Es un vídeo que me pasaron, un seguidor, y aprovecho para decir que estoy abierto a que todos los seguidores, o todos los vídeos que veáis, me los paséis para poder comentarlo y analizarlo, sobre todo si incluyen bulos importantes y son lanzados por personalidades también clave como Feijóo, ¿no? Entonces, vamos a verlo, veis que son 23 segundos, simplemente unas declaraciones en una entrevista que le hicieron, no sé ni dónde, y me da igual, ¿no? Aunque me lo puedo imaginar por lo que veo ahí al fondo, pero tampoco quiero hacerle mucha publicidad. Vamos a ver qué dice. Sánchez nos ha costado en los 5 años que lleva de presidente, si usted coge la deuda que ha emitido y la divide entre el número de días, en una media de 8 millones de euros cada hora, 200 millones de euros cada día de deuda pública. A ver, eso es muy típico hacerlo. Yo he dicho, venga, voy a hacerlo yo. O sea, voy a hacer ese cálculo que no tiene ningún tipo de sentido, ¿vale? Pero voy a hacerlo para ver si al menos lo ha calculado bien. Y, a ver, a lo mejor yo me equivoco, pero a mí no me sale eso, ¿sabes? A mí no me sale ese resultado. Fijaos, lo he hecho aquí, un cálculo así en Excel rapidito y he dicho, a ver, si cogemos la deuda solo de 2019 a 2023, ¿no? Que sería el que se puede atribuir a Sánchez, porque entró en el gobierno a mitad de 2018, entonces, bueno, es difícil. El 2018 lo he dejado aparte. He cogido 2019 hasta 2023, lo he sumado toda la deuda pública, que no tiene ningún tipo de sentido hacerlo, pero bueno, da igual, lo he dividido entre el número de años y de días y me sale 171, no 200. Pero bueno, esto es lo de menos, ¿no? Aquí lo que quiero simplemente demostraros es que, aparte de que no tiene eso mucho sentido, lo que está diciendo de 171, que yo creo que, perdón, 200 porque creo que es menos, pero como digo, no es lo relevante es que no me puedes usar datos brutos para hacer ningún tipo de comparación. Primero, tenemos aquí en este gráfico que os traigo, que es fácil, es de datos macro, cualquiera puede acudir a él. Ya vemos, esto es en datos brutos, en euros, ¿eh? Podemos ver cómo la deuda pública, que se dispara en el año 2008 con el gobierno de Zapatero, pero que sigue, incluso aumenta muchísimo más durante el gobierno de Rajoy, pero no por casualidad, no por capricho, porque había una crisis económica bestial, ¿vale? Pero es que durante el gobierno del Partido Popular, durante Rajoy, la deuda pública creció muchísimo, o sea, se disparó en términos de euros, ¿vale? Volvemos, y luego también en porcentaje del Producto Interior Bruto, pero ahora estamos hablando de en términos brutos, ¿no? Luego, pues llegamos ahí a un nuevo gobierno que se come otra crisis, en este caso la pandemia, y luego agravado por la guerra de Ucrania y la crisis energética en general, ¿no? Así que eso es otro fenómeno que ayudan a explicar cómo crece la deuda pública en euros, que lo importante es verlo en porcentaje del Producto Interior Bruto. ¿Por qué? Porque una economía del año 2012, ¿vale? No es la de España, no es igual que la del año 2023, 10 años, 11 años más tarde. Hay mucha más población, hay una deuda pública que ha seguido creciendo porque simplemente, sin meternos en este tipo de temas de crisis que necesito realizar mayor gasto público, simplemente una población creciente, hay que pagar más salario, más sueldo público, hay que pagar más por educación, más por sanidad, más por pensiones sobre todo. Entonces, bueno, si al final lo que haces es utilizar la herramienta de la deuda, se te está creciendo todo en términos de euros. Entonces, eso es un típico comportamiento de las variables económicas que tienden a ir creciendo con el paso del tiempo. Por eso yo siempre digo, es un error
hay que criticar siempre que se diga récord en deuda pública porque no sé cuántos euros más de récord. A ver, pero no me fastidia, es que eso te sirve para todo. Récord también en pensiones, muy típico, ¿no? Pero hay para muchas más variables que tienden a crecer con el tiempo. Entonces, si hay algo que tiende a crecer con el tiempo, independientemente de lo que pase, no me hagas noticias, no me lo comentes, no, relativízame las variables. Y eso es lo que he hecho yo aquí en este Excel, ahí muy sencillito. La deuda pública en euros sobre el Producto Interior Bruto, que eso es lo importante, ¿vale? Entonces ya podéis ver un poco ahí por dónde van los tiros. Cojo los años del gobierno de Rajoy, ¿vale? Desde 2012 hasta el 2017. Dejo 2018 porque está compartido entre Rajoy y Sánchez. Y miro a ver cuánto ha aumentado la deuda pública en porcentaje del PIB durante la época de este hombre, de Rajoy, ¿no? Un 11,80%, ¿vale? Es decir, 11 puntos con 80 puntos porcentuales de deuda pública sobre el Producto Interior Bruto durante el gobierno del Partido Popular. Y durante el gobierno de Sánchez, aunque en solitario y también con Unidas Podemos y ahora Sumar, pues ahí lo podéis ver, 10,8%. ¿Vale? Entonces, fijaos que por eso decía que se tira piedras contra su tejado. O sea, primero, me estás haciendo trampa porque estás utilizando euros para hablar de la deuda pública. Eso no te dice nada. Os voy a poner otro ejemplo que seguramente se vea mejor. Grecia, en euros, tiene menos deuda pública que Alemania. ¿Y alguien de verdad cree que Alemania está peor en términos de deuda pública que Grecia? Obviamente no, pero es que Grecia es un país muy pequeñito y tiene una deuda pública acorde, muy grande para su país, pero claro, es un país pequeño. Alemania es un país gigantesco y por poca deuda pública que tiene, en euros es mayor. Eso debería entenderse perfectamente. Así que no me utilices la trampa de hablar de euros porque a medida que la economía va creciendo, pues evidentemente habrá más deuda y como habrá más pensiones, como habrá más de todo, ¿no? Entonces, si uno va a ver cómo ha evolucionado la deuda pública en términos de Producto Interior Bruto, que es lo interesante, se da cuenta de que durante la época de Mariano Rajoy, la deuda pública aumentó mucho más. Bastante más que en la época de Sánchez, ¿no? Entonces, fijaos, que y esto vuelve a lo mismo. La época, ¿cuál fue la diferencia? Porque, bueno, podemos decir, aumentó más, mucho más, bueno, más o menos igual, pero ¿cuál fue la diferencia entre el incremento de la deuda pública del Partido Popular y el incremento de la deuda pública durante el gobierno de coalición? Que en el primer caso se utilizó esa deuda pública para rescatar a la banca, se utilizó esa deuda pública simplemente porque había una crisis económica provocada por, es verdad, una crisis anterior, pero acentuada, agravada, intensificada por las políticas de austeridad, lo que hacía era destrozarte la economía, entonces el indicador de deuda pública sobre el Producto Interior Bruto se te dispara. Y en el segundo periodo del gobierno de coalición, aunque ha habido una crisis importante, el coronavirus, y encima ha habido una crisis energética importante que ha necesitado mucho gasto público para atenuar esas consecuencias, encima la economía ha crecido. Y esa es la diferencia. Esa diferencia. Si tu economía crece, aunque tu deuda pública vaya creciendo, en realidad el impacto no es tan grande, ¿vale? Y aquí no estoy metiendo conceptos de teoría monetaria moderna ni nada, que eso lo complicaría muchísimo más. Quiero decir que podríamos hablar mucho y me daría más la razón a mí y dejaría peor a Feijóo. Pero aquí la clave es entender que simplemente con estos conceptos tan básicos que hemos visto, si tú lo que estás haciendo es deteriorar tu economía a través de políticas de austeridad, os recuerdo, recorte en pensiones, recorte en sueldo, aumento del IVA injusto, aumento del IRPF para todo el mundo, lo que hace es cargarte la economía. El Producto Interior Bruto baja y la deuda pública, que sigue subiendo, se te dispara en porcentaje de ese Producto Interior Bruto, ¿no? Y en cambio, en la época del gobierno de coalición, aún habiendo una crisis, se ha incrementado mucho el gasto público, sí, pero al mismo tiempo también ha aumentado la economía, a pesar de esa crisis, como digo, del año 2020-2021, ¿no? Son dos formas muy diferentes de hacer crecer la deuda pública, pero con dos resultados muy, muy distintos, ¿no? La deuda pública te aumenta más o menos lo mismo, pero los resultados son absolutamente diferentes. Vamos a ver cómo termina y ya daríamos por finiquitado esto. Hombre, así es más fácil gobernar. Si lo dejas todo a pagar, si lo dejas todo a deber, es más fácil gobernar. ¿Vale? Y aquí es donde se equivoca rotundamente. Y aquí ya podría utilizar... No, ni siquiera voy a utilizar conceptos de teoría monetaria moderna. A ver, la deuda pública no es algo que tú dejes a deber, ¿vale? Y ya he explicado que la mejor forma de reducir la deuda pública es incrementando el Producto Interior Bruto.
¿vale? ¿Por qué? Porque tu deuda, aunque vaya aumentando, si en realidad el Producto Interior Bruto va aumentando más, pues entonces el peso baja. Esto a veces he utilizado una metáfora, he hablado muchísimas veces de este tema, ¿no? Ya lo siento los que estéis aburridos de ello, pero hay una metáfora que sirve, que es el café. El café con leche, pues a lo mejor si tú pones más café, pero si pones mucha más leche, se te queda mucho más aguado, ¿no? Hay mucho menos café en proporción. Pues esta es la clave. A lo mejor en la deuda pública, el café va aumentando, pero si tú aumentas mucho más la leche, al final se te disipa, se te disuelve, se te queda la deuda pública mucho menos. Y no estás pagando a nadie, ¿vale? No estás dejando a deber a nadie, ni hablamos de las generaciones futuras, ni nada, ¿no? Simplemente estás reduciendo ese indicador, que es el único importante, a través del crecimiento económico. Aquí no voy a meter si el crecimiento económico se carga el planeta y todo el rollo, porque habría otras formas de hacerlo. Aquí simplemente me estoy refiriendo, para no hacer esto muy largo, a la evolución del indicador de deuda pública sobre el PIB. Y lo dejo aquí. Feijóo de nuevo utilizando trampa, utilizando argucia para atacar al gobierno de coalición, en este caso haciendo referencia a la deuda pública, pero que, como veis, no tiene ni pie ni cabeza, no tiene sentido económico. La deuda pública es una herramienta de política económica que es necesaria, que la utilizan todos los países del mundo, y en todo caso la diferencia es para qué lo utilices. Si lo utilizas para rescatar a la banca, como hizo el Partido Popular, o lo utilizas para rescatar a la gente, como ha hecho el gobierno de coalición, con el mismo resultado en términos de deuda pública, pero con unos resultados macroeconómicos y de bienestar social muy, muy diferentes. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.